Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 2, el mensaje de la cruz. ¿Alguna vez te has preguntado cómo quisieras morir? ¿No? Porque no estamos preparados para la muerte, ¿no? Muchas de las veces nosotros hacemos planes y planes y planes, pero nunca hacemos planes para morir. Nunca ahorramos para suplir los gastos. Mas, sin embargo, cuando vamos al Evangelio nos damos cuenta de que Jesús sabía cómo iba a morir. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, también sabemos que hay muchas advertencias para que nosotros podamos vivir diferente y no morir como nosotros no queremos o deseamos. Esto es importante. Pero desafortunadamente o afortunadamente, todos tenemos esa libertad. Podemos elegir. Sí, podemos elegir. ¿Qué quieres ser tú? ¿Cómo quieres vivir? Y también quizás no quieras morir. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Y al estudiar nuestra lección, usted nos puede dar sabiduría y que podamos entender este mensaje que es muy importante para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que nos cuida, nos guarda y nos protege. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno hasta este momento. Gracias, Señor, por esta oportunidad también. Por favor, le suplicamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Maravilloso, ¿no? Para muchos puede ser locura, pero para otros puede ser salvación o poder de Dios. Mira, para santificar al pueblo por su propia sangre, Cristo padeció fuera de la puerta. Por la transgresión de la ley de Dios, Adán y Eva fueron desterrados del Edén. Y Cristo, nuestro sustituto, iba a sufrir fuera de los límites de Jerusalén, murió fuera de la puerta, donde eran ejecutados los criminales, homicidas. ¿Rebosan de significado las palabras? Cristo nos redimió de significado, ¿verdad? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición. Quizás tú te acuerdas de que muchas personas le seguían. La muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos débiles y tambaleantes, pero no manifestó compasión. Se burlaron de él y le vilipendió porque no podía llevar la pesada cruz. No era de él. Volvieron a poner sobre él la carga y otra vez cayó desfalleciente al suelo. Sus perseguidores vieron que le era imposible llevarla más lejos. No sabían dónde encontrar quien quisiese llevar la humillante carga. Los judíos mismos no podían hacerlo, porque la contaminación les habría impedido observar la Pascua. Y aquí hay un momento para reflexionar. Pensemos por un momento. Ok, como ellos actuaron, ¿no? Y muchas de las veces nosotros también actuamos así. Y hay que tener mucho cuidado. Ellos dijeron, no podemos ayudarle, porque la cruz es maldición y yo estoy santificado. Ok, mira, si tú estás santificado, o piensas o crees que tú eres bueno, que tú eres el mejor, analiza esto, porque ¿cómo ellos pueden decir que se están preparando para recibir la Pascua? ¿Cómo ellos pueden decir que yo estoy preparándome para esta semana que es muy importante cuando yo estoy diciendo que hay que matar a ese hombre? Porque muriendo ese hombre se acabó todo el problema. Yo estoy dando mi voto. Es más, yo estoy ejerciendo ese poder que tengo para decir que muera. Y más tarde decir, bueno, me voy a santificar porque viene la Pascua. ¿Tú puedes creer eso? Desafortunadamente es real, ¿no?
Y no podamos decir que amamos a Dios cuando no es cierto. No podemos decir que yo soy salvo cuando no es cierto, cuando estoy haciendo cosas malas. Yo no puedo también tomar la gracia como juguete, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros. A veces nosotros hacemos cosas que no tenemos que hacer, o pensamos o decimos cosas que no tenemos que decir. Y hay un hombre que se llamaba Simón de Cirene. Ese hombre se compadeció a mirar a Jesús. Él había escuchado de Jesús, mas no era discípulo, sus hijos sí. Y él le ayudó a llevar la cruz. Probablemente que él no entendía el mensaje, ¿no? ¿Qué significaba eso? Mas sin embargo, Dios trabaja de una y otra manera. Y el Espíritu Santo trabajó ahí. No hay otra razón como tú lo puedas describir. Y él le ayudó a llevar la cruz. Y a través de la historia tú puedes darte cuenta cuántas personas han cargado la cruz. Cuántas personas han perdido la vida por decir la verdad, por predicar la verdad. Y muchos son despreciados por decir la verdad. En esta lección podemos mirar que está esta pequeña historia de Cicerón, un escritor y orador romano pagano. Había dicho al pueblo romano que mantuvieran lejos de sus mentes la idea de la cruz como método de ejecución. No, tú has escuchado esas palabras que dicen, tú haz lo que tú quieras, vive como tú quieras, no hay problema. ¿Has escuchado eso? De igual manera aquí. No hay problema. Tú puedes ir a la iglesia el día que tú quieras, puedes guardar el día que tú quieras, puedes vivir como tú quieras. Entonces él le dice, ¿sabes qué? No hay problema. Tú no pienses en esa maldición, en esas cosas feas, no pienses, disfruta la vida. Y aunque Cicerón murió aproximadamente medio siglo antes de que naciera Jesús, sus declaraciones ilustran el desprecio que los romanos sentían por la cruz. Era para ellos algo que tan detestable que ni siquiera debían pensar en ello. Qué tristeza, ¿no? El poder de Dios y Dios mismo estaban trabajando su gracia, y en el tiempo de Jesús y también en este tiempo que es muy importante, el Espíritu Santo sigue trabajando. Y hoy en día puedes mirar que muchas personas llevan la cruz, muchas personas tienen en su iglesia la cruz también, ¿verdad? Pero ¿qué tan cerca o qué tan lejos estás tú de la cruz? ¿O qué tan lejos o qué tan cerca estás tú de Jesús? Es una muy buena pregunta. Pablo dice que el mensaje de la cruz es poder de Dios. Para nosotros, no es de extrañar que Jesucristo y el crucificado fuera el centro de su predicación. Nosotros podemos mirar que desde 1 Corintios, versículo 17 hasta el 31, es lo que vamos a estudiar. Podemos mirar que este mensaje es muy importante. Y si tú tienes tiempo en tu casa, puedes leer todo Corintios, porque vamos a estar hablando de eso. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y dijimos algo también la semana pasada, ¿no? En la lección de la semana pasada, que ¿por qué es tan importante no hablar solo de nosotros? O quizás tú has escuchado algún sermón donde no se habla de Dios, no se habla de Jesús, no se habla del poder de Dios, solo podemos hablar de nosotros, A la gente no le interesa lo que tú hagas, o quizás hagas o no hagas. A la gente lo que le interesa saber y conocer cómo pueden salvarse. ¿Qué tan importante es eso? Miramos que en el tiempo de Jesús los mandamientos habían sido olvidados, al igual que ahora. La importancia es de que esto también juega un papel muy importante para que nosotros podamos entenderlo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Pablo aborda el contraste entre la necedad humana y la sabiduría divina. La cruz tiene el poder de demostrar lo peor del hombre y lo mejor de Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros miramos a Pablo, ¿te imaginas cuando es Saulo?
podemos mirar lo peor del hombre, ¿no? Pero cuando nosotros miramos a Pablo, podemos mirar lo mejor de Dios. Cómo Dios puede y tiene la potestad y el poder, la autoridad para transformar tu vida. Sí, eso es extraordinario. También Pablo dice que fue enviado no para bautizar, sino para predicar el evangelio de la cruz. Esta afirmación requiere dos observaciones importantes. En primer lugar, el verbo griego traducido como enviar es apostelo, que proviene de la misma raíz que la palabra apóstol. Por lo tanto, la tarea apostólica fundamental de Pablo era la proclamación del evangelio. Y en segundo lugar, las palabras de Pablo acerca del bautismo no significaban que este no fuera importante o menos importante que la predicación, sino que era la respuesta de los que daban mucha importancia a quienes oficiaban el bautismo en detrimento de Jesús, en quien había sido bautizados. Y te acuerdas que también miramos que había una disputa, ¿verdad? Y él dice, tú no estés enfocado en seguirme a mí, a Pedro, a Juan, enfócate en Cristo. El mensaje es de Cristo, ¿verdad? Y es por eso que la cruz del Calvario desafía a todo poder terrenal e infernal y a fin acabará por eliminar a cada uno de ellos. La cruz es el centro de toda autoridad y de ella toda autoridad procede. Cristo declaró, y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y tú puedes mirar que cuando llega la Semana Santa, ¿no? Tú puedes mirar que muchas personas van cargando la cruz, muchas personas están haciendo sus eventos acerca de la cruz. En las iglesias hay muchas cruces. Pero la importancia de esto es de que tú tengas un encuentro con Él. Olvídate de las ceremonias y de todo eso. Lo más importante es qué tan lejos o qué tan cerca estás de Jesús. También en 1 Corintios 20:21 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Interesante, ¿no? ¿Cómo miramos que cuando Pablo está en Atenas, tiene un encuentro, ¿no?, con los más sabios, con las personas más inteligentes en ese momento del mundo, ¿no? Y desafortunadamente no quieren nada, ¿no? Y es por eso que como que Pablo salió muy decepcionado de Atenas, porque como ellos admiraban la sabiduría, como la gente admiraba a estos hombres que eran muy inteligentes, muy sabios. Mas, sin embargo, ¿de qué servía todo eso? ¿De qué servía o de qué puede servir si no tienes a Cristo en tu corazón? También el versículo 23, pero vosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Sí, porque el versículo 25, y vamos a leer también el 27, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Interesante, ¿no? ¿Cómo que estos hombres griegos son muy inteligentes, muy sabios, pero llega Pablo y les describe quién es Dios, cómo es Dios y el poder de Dios? ¿Te imaginas qué sabiduría? Y eso es lo que nosotros podemos admirar, que nosotros podamos obtener la sabiduría cuando nosotros le pidamos a Dios. Pensemos por un momento en la situación de Pablo en esta ciudad. Llegó a un lugar que se enorgullecía de su supuesto conocimiento, sabiduría y sofisticación cultural. En este contexto, Pablo habló a un judío galileo
Jesús de Nazaret, quien había resucitado tras ser crucificado por los romanos. Todo ello para hacer expiación por los pecados del mundo. ¿Por qué murió Cristo? Por mis pecados y por tus pecados. Por lo tanto, Pablo enfrentó desde el principio muchos obstáculos en Corinto. Sin embargo, a pesar de ello, el evangelio fue aceptado ahí por algunos judíos y gentiles. ¿Cuál es el mensaje aquí? Sea cual fuere la oposición a la que nos enfrentamos, Dios tiene personas dispuestas a aceptar la verdad. Y sabes que muchas de las veces es complicado. Tú puedes pasar tiempo dando estudios bíblicos, enseñando de la Biblia y cuando tú no ves resultados te pones triste y tú dices, no, pues quizás no vale la pena. Mas sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, es esto, mira. Tú haces tu trabajo. El Espíritu Santo hace su trabajo. Él es el que convence. Tú nada más haz tu trabajo. Pablo quería que toda la gente se convirtiera y eso es automáticamente podemos decir que casi imposible porque la gente no está dispuesta a un cambio. Le duele tomar decisiones para hacer cambio o a veces decimos que no estamos preparados para un cambio. Y la pregunta es también, ¿cuándo nosotros estaremos preparados para un cambio? Las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia. Estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y le metiera en dificultad. Mas, sin embargo, Dios le da sabiduría y él puede tomar mejores decisiones. Poder para quienes están siendo salvados. Probablemente que tú llevas tiempo en la iglesia. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién eras tú? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo vivías tú? ¿Qué hacías? Quizás no hay nada bueno, ¿no? No hay nada bueno que contar. Puras cosas malas. Mas, sin embargo, cuando tú aceptas seguir a Cristo, Él empieza a hacer cambios. Y es cierto que en el trimestre pasado, en la última lección, Él decía, y aún no se ha manifestado, ¿no? Segunda Juan. Aún no se ha manifestado, pero cuando Él se manifieste, seremos transformados. Y Él quiere transformar nuestra vida. Es por eso que Cristo, cuando Él viene porque quiere transformar las vidas, las familias. Pero más sin embargo, no estaban dispuestas. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es por eso que al pecar Adán y Eva y salieron del huerto, Dios los empezó a buscar. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. Y llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te escondes? Esa fue su misión, de venir a buscarlo. Y desde allí empezó a buscar a toda la humanidad. Y por eso nosotros podemos mirar que la paciencia de Dios para que un hombre, Él llama a un hombre que pueda predicar 120 años. La pregunta es, ¿tú crees o tú piensas que Dios quería que alguno de esas personas se perdiera? No. Por eso había dicho a Noé que hiciera ese barco inmenso para que todos pudieran entrar. Mas sin embargo, no quisieron. ¿Por qué? Pensaron que no iba a pasar nada malo. Ellos quisieron seguir viviendo la vida como ellos pensaban, como ellos deseaban. Mas sin embargo, tú sabes que todo tiene su tiempo. Todo tiene su límite también. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Cuando leímos ese pasaje al iniciar, nos dimos cuenta que esa cruz era pesada. Imposible para llevarla. No era la cruz, no era de él, era la mía, era la tuya, era la de todos nosotros.
El texto griego de 1 Corintios 1:18 sugiere que los que se pierden están simplemente cosechando las consecuencias de sus acciones. Y puede pues ser parafraseado de la siguiente manera: porque el mensaje de la cruz es una locura para los que se destruyen a sí mismos. Y el verbo griego apoyimi o perecer significa también destruir. Es por eso que Jesús dijo ahí en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Que el propósito de Dios al crear al hombre era para que viviera eternamente, tuviera vida eternamente. Mas, sin embargo, nuestras decisiones, nuestras malas decisiones, son los que hacen que hagan cambios. También Pablo proporciona una base bíblica para su afirmación acerca de la perdición de esas personas, citando el versículo 19 de la palabra de Dios en Isaías 29:14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Sabes que uno de los ingenieros de Google, tú has escuchado Google, ¿no? Dice que quizás más adelante el hombre pueda vivir eternamente. Ya no va a existir muerte. ¿Tú crees eso? ¿Cuánto nos deseáramos, no, que no hubiera muerte? Que no hubiera enfermedad, que no hubiera dolor, que no hubiera sufrimiento. Mas, sin embargo, sabemos que la Biblia es clara y lo que nosotros cosechamos, porque eso sembramos, ¿no? Si tú sembraste tomate, vas a cosechar tomates. Pero hicimos cosas malas, ¿qué esperas? Creo que no hay nada bueno. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo estábamos condenados a la muerte, a la destrucción, mas sin embargo Cristo viene y te ofrece la salvación. Hay muchas personas que no creen y a veces duele, ¿no? Yo he escuchado que hay personas que dicen, hoy sí, te crees mejor, te crees superior, te crees grande, crees que has cambiado y no te acuerdas lo que eras ayer. Yo sí me acuerdo. No me lo han dicho a mí, o quizás sí, no lo he escuchado, pero yo sí me acuerdo. Y yo sé que no soy bueno. Y yo puedo decirte que no hay nada bueno. Y el único bueno es Dios. Sí, porque Él me dio esa esperanza. Y Él me dice que puede cambiar mi vida, transformar mi vida, pero yo tengo que tomar esa decisión. Y me cuesta, sí, probablemente también a ti. Pero en determinado momento tenemos que tomar decisiones, porque es para vida eterna. ¿Cómo ellos podían creer que su Mesías es crucificado? Jesús le dijo a sus discípulos que Él iba a morir. Y tú puedes leer en la Biblia, hay muchos textos. Nosotros podemos citar aquí poquitos. Marcos 8:31-32, Marcos 9:30-32. Comenzando a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Cómo es posible? Y es por eso que la gente no entendía. Los fariseos se le hacía imposible de creer a los escribas, a los sacerdotes, que cómo que Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a morir en una cruz. Eso es imposible. Ellos estaban pensando, al igual que los discípulos, que Él sea el gobernante, el que los libere de la esclavitud. Jesús está hablando de la esclavitud, pero no del trabajo o de la opresión, porque ellos estaban siendo en ese momento esclavos de Roma, sino del pecado.
Y ese es nuestro problema, porque muchas de las veces no entendemos el texto o no llegamos a entender la palabra de Dios. Nos cuesta trabajo. Yo no sé si a ti te cuesta trabajo como a mí me cuesta trabajo. Pero le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para poder entenderlo también. Durante siglos la cruz ha sido para los cristianos un símbolo de fe. A los cristianos del siglo XXI les cuesta entender cuán descabellada era la idea de un Dios crucificado para la mentalidad del siglo I. Si ahora a nosotros se nos hace complicado, ¿te imaginas en el siglo I? En Hechos 3:16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y de los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantó, los sacó de ella, y por un tiempo tomó 40 años y lo soportó en el desierto. ¿Te imaginas? Él les está diciendo, ¿cómo Dios, que quizás para el mundo de ese entonces, para la gente, ¿quién era Israel? ¿Quién era Israel? Un pueblo que estaba esclavo en Egipto. Un pueblo que era menospreciado. Ese pueblo que no espantaba a nadie. Que podía decir la gente que no servía para nada. Dios los sacó. Y les hizo la promesa de llevarla a la tierra prometida. Pero muchos no creyeron. ¿Te imaginas? Solo 2 de toda esa multitud. ¿Y los demás? Más de 600,000. Ahora nosotros no somos 600,000. Somos muchos. Somos millones. Y Dios quiere llevarte a ti a la tierra prometida. Algo mejor. Pero necesitas creer. Quizás te está costando. Sí, yo lo sé. A la gente le cuesta. Y a este pueblo le estaba costando entender. ¿Sabes qué? Pablo se hacía muchas preguntas, al igual que yo, al igual que tú. Pablo se hacía muchas preguntas porque no entendía. Él decía y pensaba, los cristianos están locos. ¿Cómo es posible que ellos estén dispuestos a morir por Jesús? Jesús es todo para ellos. Yo no puedo creer eso. Pero qué gran mensaje recibió Pablo. Y es cierto que a veces Dios no obra ni me da las lecciones como yo quiero que me las dé, sino que Dios es paciente. Él toma su tiempo y busca el momento indicado, adecuado, para enseñarte. Sí. Ese hombre que está siendo apedreado, Esteban, ¿te acuerdas de la historia? Él, antes de morir, antes de ser apedreado, dio un gran sermón. Les habló desde Génesis. Todo les explicó quién era Jesús, quién era Dios, quién era el Espíritu Santo y quién era el pueblo de Israel. Les predicó. Y entonces Pablo ahí recibe una gran lección. Porque pudo darse cuenta que el rostro de Esteban era diferente. Tu rostro es diferente cuando tú conoces a Cristo. Cuando tú temes a Cristo, eres diferente. Y Esteban era diferente. Y por eso que su rostro dice que resplandecía. Era como de un ángel. Y entonces Pablo empieza a hacerse tantas preguntas. Acuérdate que él había estudiado con uno de los mejores profesores. Le había enseñado de todo. Pero muchas de las veces no basta con estar en la escuela. No basta con estudiar la Biblia. Hay algo más. Es necesario que el Espíritu Santo pueda trabajar en ti para que puedas hacer ese cambio.
Entonces él empezó a hacerse preguntas. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es que él puede dar sabiduría? ¿Cómo es que él puede dar poder? Tantas preguntas que muchas de las veces no tenían respuesta. ¿Entiende eso? A veces podemos encontrar tantísimas palabras que no entendemos, muchas historias. Por ejemplo, Apocalipsis, a muchos nos cuesta entenderlo. Daniel nos cuesta entender. Y entonces nos preguntamos si lo simple no lo puedo entender. Ahora te imaginas eso. Y entonces tuvo que haber en ese proceso un cambio. Como Dios ya lo había preparado. Y en ese camino a Damasco. Él no iba a tener un encuentro con Cristo. Él iba a capturar cristianos. Pero en ese momento Dios le habla y le pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y entonces Pablo pudo darse cuenta. Él entendió que ahora él era perseguido porque había conocido a Cristo. ¿Y sabes cuál es lo más interesante? Que ahora él no tenía miedo. Si iba a morir, iba a morir, pero iba a morir cumpliendo su misión. La misión que Dios le había encomendado. Tú no eres obra de la casualidad. Si Dios te llama es porque tiene un trabajo para ti. Y Pablo por eso le dice a la iglesia de Éfeso: yo oro para que Dios les dé sabiduría, porque Dios los ha llamado para que tengan vida eterna. Y ahora dice: quizás para muchos la palabra de la cruz es locura. Sí, para los que se pierden, pero no para los que se salvan. En 1 Corintios 1, 19 y 20, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, como estos ingenieros, ¿no? Vida eterna. Muchos piensan que huyendo a otro planeta van a tener vida eterna. Puedes esconderte donde tú quieras. Dios te va a encontrar. Porque Él es el creador de este mundo. En 1 Corintios 1, 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No sé por qué momento o en qué momento estés viviendo ahora mismo. Puede ser que quieres o no quieres tomar la decisión. Yo no lo sé, mas Dios lo sabe. Pero es importante lo que dice el texto, ¿no? Que Él empieza a hacer un trabajo en darte sabiduría. Y cómo Dios te justifica. Sí. Es por eso que Él vino a nacer en este mundo. Es por eso que Él te entiende cuando tú eres tentado, cuando yo soy tentado. Y Él quiere que pase yo por ese proceso de santificación, el cual puede llegar si yo estoy dispuesto, porque Él ya me redimió. Y entonces dice Pablo: yo me glorío en Cristo. Tú te puedes gloriar en Cristo también. También lo que podamos entender, Cristo no solo es poder, sino también la sabiduría de Dios. Esto significa que a través de Él, Dios enfrentó y resolvió el problema del pecado. Sí, el problema del pecado está resuelto. Solamente que tú y yo nos gusta meternos en problemas, buscar problemas. Pero el enemigo no tiene más poder, porque ya ha sido derrotado, ya ha sido vencido. Cristo lo venció.
Y es por eso que ahora Él te da la oportunidad de que tú puedas elegir un mejor camino. Pablo también dice ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él no dice tú sí o tú no. Para todos es la salvación. Desafortunadamente, lo podemos decir así, que no todos queremos la salvación. Porque al desear la salvación, tengo que dejar de vivir lo que hoy estoy viviendo. Y tengo que hacer un cambio. ¿Sí? Y dejar de hacer lo que estoy haciendo, pues, me va a costar. Voy a perder familia. Voy a perder a aquellos que pienso que son mis amigos. Puedo perder mi trabajo. Pero también puedes ganar la salvación, la vida eterna. Pero tú eres el que decide. Tú eres el que toma la decisión. De todo corazón yo espero que tú puedas tomar la mejor decisión. En el pensamiento de las multitudes que viven hoy, la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relacionan con las escenas de la crucifixión sagrada, asociaciones, pero en los días de Pablo la cruz se consideraba con sentimiento de repulsión y horror. El exaltar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Y es por eso que ahora tú puedes tomar la mejor decisión. Y yo espero que lo hagas de todo corazón. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha dado la oportunidad primero de vivir, de estudiar nuestra lección y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día y nos vemos la próxima semana con la lección Unidad en Cristo. Bendiciones.